La tarde del domingo 5 de marzo de 2006 comenzó el incendio que acabaría con el ala oriente del que fuera el edificio más emblemático de la primera mitad de la década del 70. El así llamado edificio de la UNCTAD, construido durante el gobierno de Salvador Allende y rebautizado como edificio Diego Portales durante el gobierno militar. Culminaba así una etapa más de las muchas que les tocó vivir a una generación completa de arquitectos y urbanistas, que comenzaba su carrera a inicios de la década de los 50. En este capítulo conoceremos la obra de una generación de arquitectos que intentó hacer de la arquitectura nacional un territorio plagado de valores sociales y de propuestas humanistas. Una generación que se volcó a la transformación de la ciudad, al desarrollo de concepciones dignas de vivienda social, que pensó al ser humano en su interrelación con la urbe y que debido a su evidente compromiso político sucumbió ante los cambios derivados del golpe militar de 1973. Corría el año 1945 y la explosión nuclear de Hiroshima cerraba violentamente el horroroso capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Los países vencedores crean un nuevo orden mundial tras la Conferencia de Yalta, y la idea de un mundo mejor y más democrático se esparce por todo Occidente. En Chile, la aspiración por una sociedad más inclusiva, desarrollada y justa había sido abordada por los gobiernos radicales, particularmente el de Pedro Aguirre Cerda, que buscó crear soluciones concretas para resolver los grandes problemas sociales de salud, vivienda y educación que sufría el país. Pedro Aguirre Cerda le dio a su mandato un sesgo especial hacia estos problemas. Y dentro de estos problemas, en particular a la vivienda. Por primera vez en Chile se hizo una gran exposición de vivienda, una exposición popular de vivienda, en la Alameda. La preocupación por el problema de la vivienda fue vista con buenos ojos por los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile, que en 1946 iniciaron un movimiento de reforma de los planes de estudio liderado por los jóvenes alumnos Hernán Bem, Abraham Chapira y Gastón Echeverry. No había ninguna relación entre la arquitectura y el mundo en que estábamos viviendo. Hay una situación política en América que está diciendo, bueno, hay clases desposeídas que nadie las ha tomado en cuenta hasta ahora. Lo que nos interesaba básicamente era prepararnos para ser arquitectos en Chile. Y para ser arquitectos chilenos había que preocuparse de las necesidades del pueblo chileno. La más importante de todas era la vivienda. No eran palacios, ni museos, ni teatros, ni grandes edificios de ese tipo. No, era la vivienda que tenía un déficit. Yo lo calificaría en esa época de espantoso. A los líderes del movimiento, quienes estaban ya por egresar, se sumaron los estudiantes que recién habían ingresado a la carrera. Uno de ellos era Sergio González, que se atrevió a sacar su voz en la Asamblea General. Y habló muy bien, habló con mucha vehemencia y con mucho cariño por la arquitectura. De inmediato se incorporaron a la comisión nuestra que estudiaba la Escuela de Arquitectura Moderna. Transversalmente, los alumnos de los distintos niveles deciden irse a huelga para que fueran estructuradas sus demandas. Demandaban cambios, pues hombre, cambios. Si los tres movimientos, el del año 33, el del año 36, que nadie lo menciona porque ese casi no alcanzó a hacer movimiento,
y el del año 45-46, que fue el nuestro, tienen todos una misma causa. El mundo está cambiando. La única manera de solucionarlo era tomar el toro por las astas, partir de cero y imaginar una nueva escuela de arquitectura que estuviera al servicio de la comunidad. Todavía existía el concepto del arquitecto y del diseño como un artista, desprovisto de una formación técnica, por ejemplo. En cambio, el nuevo plan de estudio estableció un triángulo fundamental indisoluble: hombre, naturaleza y material. Entonces, la idea de la integralidad, más allá de ser un principio metafórico o metafísico, un principio muy concreto que plantea materializar, y en este caso excepcionalmente dentro de la misma estructura de la universidad, una reconstrucción del sujeto vanguardista, todas las formas de construcción de significado que tiene el ser humano, emocionales, racionales y tecnológicas, reunificarlo. Los grandes postulados de la reforma de la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile fueron sintetizados por el arquitecto húngaro Tibor Weiner, un ex colaborador de Hans Mayer, miembro del Bauhaus, movimiento que remeciera los cimientos de la arquitectura y el diseño del siglo XX. Era la única escuela de arquitectura del exterior que reflejaba de alguna manera la idea que nosotros teníamos sobre la nueva arquitectura. Weiner ayudó a redactar los nuevos planes de estudio y encabezó varias de las cátedras más relevantes de la renovada carrera. Muy pronto se establecería una concepción más volcada hacia lo social y en el trabajo en equipo. El joven estudiante Sergio González figuraría muy pronto entre sus discípulos más destacados. Se destacaba por su manejo político, por su influencia, también por sus conocimientos políticos sobre sus compañeros, pero también por esforzarse de ser de los más destacados estudiantes. Y eso lo hacía tomar ayudantías, que le ofrecieran ayudantías muy temprano, incluso quedarse después junto a Mardonio Restat, quedarse a cargo del curso que había introducido Tibor Weiner, por su esfuerzo también de destacarse en todas las áreas. Así como su lucidez y elocuencia lo hicieron profesor, su vocación política lo convirtió también en diputado de la República, antes de titularse como arquitecto. El Partido Comunista, que estaba en la ilegalidad, decidió postular a Sergio como candidato a diputado. Trabajaron por él prácticamente todas las juventudes comunistas y básicamente las de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, los estudiantes y los profesores. Sergio iba como independiente, no existía el Partido Comunista legalmente. Sergio tenía recién 28 años cuando salió elegido diputado. Sobre el desempeño de Sergio González como parlamentario, queda el recuerdo de haber sido galardonado como el diputado más informado del Congreso. No obstante, pareció comprender que su labor social sería de mayor utilidad desde el propio mundo de la arquitectura, sumándose junto a sus compañeros a las luchas de los pobladores que, después de una década de migraciones hacia la capital, no tenían dónde vivir. Nosotros de los que estamos aquí, familias de nada más de 1000 aquí. Nosotros, primero como jóvenes estudiantes y después como jóvenes profesionales, nos ligamos al movimiento de pobladores. Mantuvimos siempre un contacto, teniendo como cúspide de esta acción, yo te diría, la toma que dio lugar a la población La Victoria. Eso se produjo el año 57, cuando ya estábamos titulados. Y nosotros participamos con los pobladores en la toma y trazamos la población de modo que la gente se pudiera asentar regularmente, dando vida a un asentamiento urbano que es normal como cualquier otro hoy día en Chile, pero que tuvo su origen en una toma. Dicho sea paso, Sergio González se sacó un par de taquímetros de la Escuela de Arquitectura para que con ellos trazáramos la población. Y así se hizo.
La generación de arquitectos surgida de la reforma del año 46 en la Universidad de Chile mostró desde el primer momento su vocación por los temas sociales, lo que quedó expresado en los proyectos de titulación de la mayoría de estos alumnos, siempre organizados en equipos de trabajo como sello aportado por la reforma y la modernidad. Particularmente destacan entre estos trabajos, todos de inicios de la década del 50, el del Plan Regulador Intercomunal, el de las poblaciones insalubres de Santiago y el que desarrolló Sergio González en conjunto con Miguel Launer y Ana María Barrenechea, en el que plantean desde la arquitectura un prototipo de reforma agraria, a lo menos 10 años antes de que ésta tuviera lugar en Chile. Bueno, entonces nuestro proyecto de título fue el proyecto de cómo realizar un asentamiento digno para los campesinos en la hacienda hospital, sobre la base que ya empezando a surgir el clamor de la reforma agraria, la Iglesia Católica, que era dueña de esa hacienda, había planteado que la hacienda podría ser una especie de servir como plan piloto para el establecimiento de la reforma agraria. Ellos se forman en la teoría dialéctica, en la crítica de la economía política y la aplican. O sea, si tú ves la tesis misma del modelo para la hacienda hospital, bueno, el análisis crítico económico político dice el problema de la reforma agraria es un problema chileno del territorio, de manejar el territorio integralmente. Y de ahí va saliendo que era un eje meterse en ese tema. Así como los otros se están metiendo en las áreas de industria, de las unidades vecinales, del transporte, de la población que está más desventajada, qué sé yo. En un mundo de posguerra que propiciaba la democratización en todos los ámbitos, el Estado chileno comienza a institucionalizar la lucha contra la marginalidad y el subdesarrollo. En ese contexto, los jóvenes arquitectos de la Universidad de Chile conforman, luego de titulados, diversos colectivos de trabajo para postular a los concursos de proyectos a los que convocaba el Estado. Sergio González también lo hizo y en 1957 forma, junto a Jorge Poblete, Pedro Iribarne y a los hermanos Gonzalo y Julio Mardones, el taller de arquitectura y urbanismo TAU. La Villa Olímpica fue el primer conjunto de alto nivel desarrollado en Chile. Y Sergio González fue una especie de jefe del taller TAU que elaboró ese trabajo. Para Sergio y para TAU, la vivienda económica era lo básico de la arquitectura. Ahí hubo varias soluciones muy interesantes, como por ejemplo los dúplex, que también eran en esa época absolutamente innovadores y desconocidos en Chile. Y que son muy interesantes porque hay un ahorro de superficies de circulación. Hay pasillos cada 2 pisos nomás. En 1963, luego de una nueva crisis en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, la casi totalidad de los arquitectos que fueron gestores de la reforma de mediados de los años 40 abandona la docencia. En esta nueva condición, alejados por la fuerza del mundo académico, un grupo de excompañeros de generación crea la que sería la publicación más importante e influyente de la historia de la arquitectura nacional, la revista AUCA. La revista AUCA se transformó en un grupo de pensamiento, que a través de las publicaciones, que no eran todos los frecuentes que son ahora, y de una línea editorial muy potente y muy fuerte y de mucha difusión internacional además, lograron crear una línea de pensamiento. Esa línea editorial realmente fue un faro durante todos esos años. Era bastante objetivo y muy interesante el estudio sobre las ciudades, el desarrollo de Valparaíso, por ejemplo, los cerros de Valparaíso, de Concepción, que fue un número dedicado exclusivamente a Concepción, en el cual salía, entre otras cosas, la remodelación Concepción que hizo TAU, que todavía es uno de los ejemplos de buena arquitectura de vivienda económica. Una enorme lista de obras expresan el fructífero trabajo del TAU en sus casi 2 décadas de existencia. El Parque Coque en Rancagua, varias torres de la remodelación San Borja, la Villa Olímpica de 1962,
el núcleo universitario Antumapu de Veterinaria y Agronomía de la Universidad de Chile, sede de Agronomía en Chillán, el Centro Nuclear en Santiago, la remodelación Paicaví en Concepción. Tengo entendido que el taller que ellos tenían, me acuerdo que celebraron el 1.000.000 de metros cuadrados como algo muy importante. Me acuerdo que tenían una revista en la cual ellos escribían y ponían su posición arquitectónica, urbanística de la vida. Hicieron mucha obra pública de mucha calidad y de una gran persistencia como lenguaje arquitectónico. Supieron mantener la coherencia del lenguaje. Hicieron una arquitectura muy consecuente. El pueblo unido jamás será vencido. Corre el año 1971. El médico socialista Salvador Allende ha sido elegido presidente del país. Sergio González y la mayoría de sus ex compañeros de curso se suman a los desafíos que plantea el programa de gobierno de la Unidad Popular. Sergio González y su generación no solo representaban una visión de una arquitectura de carácter social, sino que además habían sido formados con los más altos estándares de exigencia profesional que imponía la modernidad. Fue por ello que Sergio González quedaría a cargo del equipo de arquitectos cuya misión sería construir en menos de 300 días un edificio de dimensiones monumentales para albergar la tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD III. Sergio González empezaba por los detalles, empezaba por los gráficos de relaciones de un modo muy racional, por la parte funcional, por las relaciones entre los distintos recintos o grupos de recintos y por la parte constructiva, pensando en los detalles constructivos. 275 días demoraron en estar terminadas las obras y desde Sergio González, su coordinador general, hasta el más humilde obrero recibieron el mismo sueldo, el salario de la época de un obrero calificado. Yo era jornalero, tenía 16 años. Generalmente acá era más peligroso trabajar porque se trabajaba mucho por la parte de arriba y habían caídas de trabajadores. El tema de seguridad era un tema importante, sin embargo, en menos de un año se construyó este proyecto. Había conciencia del conjunto de los trabajadores de que esto teníamos que sacarlo. En los 275 días, aquí se fue colocando un calendario, unos números se fueron colocando y se iban cambiando cada día que terminábamos de construir. Salvador Allende se reunió, el presidente de la República se reunió con las directivas sindicales de los dos comités de obra y además con los trabajadores en una asamblea acá abajo, en una asamblea acá abajo, y se estableció el acuerdo entre los trabajadores de la construcción en los comités de obra y el presidente de la República directamente. Y el acuerdo fue que después de terminada la obra se hacía un tijeral, y el tijeral se hizo aquí en el centro de la Alameda, desde Portugal hasta acá, cubrió con unas mesas hechas, confeccionadas por los propios trabajadores, en donde vino a recibir la obra el presidente Salvador Allende. Y le entregó diplomas a cada uno de los trabajadores, a más de 1.000 trabajadores se le entregó un diploma por haber participado de este compromiso, el compromiso de construir el edificio UNCTAD III. Una vez terminado el proyecto, la ciudadanía pudo apreciar un espacio que no solo fue concebido como lugar de reunión para las delegaciones internacionales, sino también como espacio de arte y cultura abierto a toda la comunidad. Así, el edificio que pasaría a llevar el nombre de la poetisa Gabriela Mistral representó la suma de las aspiraciones de una generación completa de chilenos que pensaron la arquitectura como una actividad al servicio de la cultura y el bienestar de su pueblo. El edificio, como Diego Portales, todos lo conocemos como un búnker que era súper cerrado y era imposible transitar por él. Pero como la UNCTAD III y como el Centro Metropolitano Gabriela Mistral, se podía transitar y ese transitar era súper lúdico. Era muy entretenido, porque tenía muchas obras de arte en el edificio. Es de Rosalbrook. Esta es la entrada sur del edificio. Lo que uno primero se encuentra a mano izquierda, por ejemplo, es la obra de Balmes. Después se encuentra con la obra de Guillermo Núñez, a mano derecha. La obra de Balmes y de Núñez, por ejemplo, son algunas de las obras que no se conservan totalmente.
El diseño, por ejemplo, de las baldosas fue un llamado a concurso y quien se lo ganó fue un artista, un estudiante de arte. El edificio concentra toda la historia de desarrollo de trabajo colaborativo, de buscar modelos de organización y participación, digamos, para un modelo de desarrollo. Y por eso el edificio es tan importante, porque lo que se calculaba demorar 3 años, lo lograron hacer en 275 días. Entonces, claro, la pregunta cómo lo hicieron encierra toda esa trayectoria que hay detrás, toda esa historia de trabajo colaborativo. Los años 70 traerán no solo el fin de un proyecto de sociedad. Quizás a modo de un mal augurio, el propio taller Tau sufre sensibles e irreparables pérdidas. En primer lugar se murió Gonzalo Mardones en un accidente de automóvil. En segundo lugar, Julio Mardones tuvo un accidente cardiovascular y quedó inválido. Y luego vino el golpe de Estado. Y nos quedamos todos con una mano por delante y otra por detrás. Gran parte de nosotros tuvimos que salir. Los que se quedaron aquí tuvieron serias dificultades. Sergio se tiene que esconder un poco, no se fue al país, pero tuvo que bajar el perfil, que era el más comunista, que lo anduvieron buscando. Mi papá era un hombre de izquierda, mi papá fue un militante del Partido Comunista por casi toda su vida, y su visión política era la de un hombre de izquierda que fue partícipe del gobierno de Salvador Allende, que era su sueño y que cuando eso se vino abajo como que se le desmoronó el mundo un poco. Y Pedro y Sergio se arrancharon en la oficina de AUCA, en una de las salitas. Pagaron un arriendo mínimo durante un tiempo y empezaron a trabajar juntos ahí. Y no era nada de fácil. Nada de fácil. De hecho, gente con la cual se había trabajado antes de empresas constructoras hasta cruzaban la calle para no tener que encontrarse con nosotros. Él tenía afortunadamente otros recursos y siguió trabajando. Y logró cobrar unos honorarios de Corby que no se habían terminado de pagar. Entonces eso lo ayudó, lo repartió con Julio, que estaba enfermo básicamente. Y lo de Corby lo repartió con nosotros. Y bueno, fue muy duro para todos. Fue duro para Sergio quedarse y fue duro para nosotros ir al exilio. Luego del golpe de Estado de 1973, las políticas gubernamentales en torno al problema del déficit habitacional y el enfoque valórico relacionado a la vivienda social tomarán un cariz totalmente distinto. Con el modelo neoliberal, la vivienda social se transforma en un modelo de gestión de manejo de suelo y de un producto estándar en el suelo más barato que se pueda conseguir y con empresas que lucran detrás. La lógica de esa operación está manejada por un sistema financiero que permite, ¿verdad?, que el subsidio se administre de tal manera que permite esas casas y que permite un flujo de dinero y que el ministro X puede inaugurar 100.000 viviendas al año. Esa es la meta. Son metas en general cuantitativas. El cambio de paradigmas en la sociedad chilena aparentemente dejó fuera de contexto el aporte valórico de la generación de los autores de la reforma de la Escuela de Arquitectura del año 46. Hoy, a casi 70 años de dicha reforma, sus protagonistas aún analizan el aporte que significó para toda su generación. Es una generación de gente muy preocupada, muy inquieta, muy inteligente y que además va a dar muestra en la vida profesional después de una gran capacidad profesional. Bueno, nuestra generación, desde mediados del 50 hasta el golpe, prácticamente cuanto concurso de arquitectura hubo, lo ganamos en general todos los colegas egresados de la Escuela de Arquitectura nuestra. El nuevo plan de estudio nos formó como seres humanos con una concepción comprometida con la sociedad y nos dio también los instrumentos tecnológicos en nuestra profesión como para poder hacer las cosas bien hechas como las hicimos, con rigor.
En un país diferente al que lo vio formarse como persona y arquitecto, con una manera de hacer arquitectura muy distinta a la que conoció junto a sus compañeros de generación, Sergio González Espinosa siguió trabajando por sus ideales desde el Colegio de Arquitectos, donde integró la Comisión de Ética. En 2004, en un lamentable accidente, fallece a los 78 años a consecuencias de un atropello que sufrió en la vía pública. Sus compañeros de generación que lo sobreviven siguen trabajando inspirados en los mismos ideales de la juventud, los mismos que le permitieron conquistar la primera gran reforma a la enseñanza de la arquitectura en nuestro país.